Bienvenido. Si eres nuevo en el canal, te comento que este es el tercer video de una serie de 6 videos donde estamos aprendiendo de manera práctica lo que hacemos en cada una de las fases del proceso de análisis de datos. Si aún no sabes cuáles son estas fases, te invito a que veas el video que te dejo en la descripción. Habiendo dicho esto, recuerda, seguimos trabajando con el conjunto de datos de la pizzería ficticia llamada Platos, el cual descargamos de la plataforma Maven. De todas maneras, en la descripción del video te dejo un enlace a mi repositorio personal de GitHub desde donde podrás descargar el dataset y todos los recursos que vayamos utilizando a lo largo de estos videos. Empecemos. En este video nos centraremos en la tercera fase del proceso de análisis de datos, el cual consiste en la obtención de los datos. Y es muy importante que repasemos brevemente cuál es el flujo del proceso de ETL. Recuerda, ETL viene del acrónimo en inglés Extract, Transform and Load, que en español sería extraer, transformar y cargar. Veamos entonces de manera resumida cuál es el flujo de trabajo en este proceso de ETL, el cual consiste básicamente en la extracción. Con la extracción nos encargamos de poder extraer los datos de múltiples orígenes, como ser archivos en Excel, CSV, base de datos, entre otros. Luego viene la transformación. Con la transformación nos ocupamos de analizar lo que extrajimos, dando lugar a su procesamiento y depuración, como por ejemplo el tratamiento de datos faltantes. E incluso podemos ir integrando los datos, combinando fuentes de datos diferentes a un único conjunto de datos. Y por último tenemos la carga. Con la carga nos encargamos de cargar ese conjunto único de datos a un nuevo repositorio. Hasta ahí el pipeline de ETL. Pero con esto tenemos los datos listos para usarlos y finalmente podemos crear visualizaciones o crear modelos de Machine Learning. Ahora que repasamos sobre el proceso de ETL, centrémonos en lo que respecta a la fase de extracción. Recuerda, cuando hablamos de obtención de los datos, nos referimos específicamente al trabajo que tenemos que realizar para poder extraer los datos. Y en este punto es muy importante recordar que existen múltiples orígenes desde donde podemos extraer los datos. Teniendo en consideración que existen múltiples opciones desde donde podemos traer los datos, es importante tener presente que a los datos los podemos agrupar en dos grandes categorías. Incluso en algunos textos podrás encontrar que se pueden agrupar hasta en tres categorías, pero a los efectos de lo que estamos haciendo, basta concentrarnos en dos de ellas. Tenemos por un lado a los datos estructurados, que son básicamente los datos organizados de manera clara y sistemática para su análisis. Esto quiere decir que su formato está estandarizado y su estructura está bien definida. Esto nos permite que sean fáciles de procesar tanto por personas como por programas. Algunos datos que encontramos bajo esta categoría los podemos obtener desde bases de datos, archivos TXT, archivos en Excel y archivos CSV. En el otro extremo tenemos a los datos no estructurados, que podemos resumir que son lo opuesto a los datos estructurados, es decir, que no están organizados de manera clara y son más difíciles por procesar, tanto por personas como por programas. Este tipo de datos podemos encontrarlos en archivos PDF, archivos de audio, en redes sociales o correos electrónicos. Pero, ¿por qué es importante mencionar esto? De seguro ya puedes hacerte la idea de las diferentes herramientas que debemos conocer para poder extraer los datos. Estas herramientas pueden ir desde herramientas para el manejo de bases de datos, como ser SQL para bases de datos relacionales y no SQL para bases de datos no relacionales. Podemos mencionar a Excel, Power Query, R, Python, entre otros. Pero no te asustes. En un principio, las empresas no tan grandes solo trabajan con datos estructurados. Todavía no tienen la capacidad de procesar los datos no estructurados. Entonces, te va a dar el espacio para que puedas ir conociendo cómo procesar los datos estructurados con diferentes herramientas y así poder ir avanzando al siguiente nivel. Con esto terminamos el repaso teórico.
Veamos entonces qué más tenemos sobre la pizzería. Hemos recibido un nuevo correo electrónico de Matías. Veamos qué dice. Estimados, les paso el archivo en formato zip que el cliente nos compartió, dentro del cual encontrarán 4 archivos en formato CSV con información referente a las ventas. Los archivos CSV tienen la siguiente información. Orders contiene la fecha y la hora en que se realizaron todos los pedidos de la mesa. Order Detail contiene las diferentes pizzas servidas con cada pedido en la tabla de pedidos y sus cantidades. Pizzas contiene el tamaño y el precio de cada pizza distinta en la tabla de detalles del pedido, así como su tipo de pizza más amplio. Pizza Types contiene detalles sobre los tipos de pizza en la tabla de pizzas, incluido su nombre tal como aparece en el menú, la categoría a la que pertenece y su lista de ingredientes. Atentamente, Matías. La habilidad clave que tenemos que manejar en esta etapa es el conocimiento de alguna herramienta para exploración de datos. Puede ser SQL, puede ser Excel, puede ser Python, R o cualquier otra. Lo importante es conocer de alguna herramienta que nos permita trabajar con los datos. Con el correo entonces nos queda claro que los datos van a venir en formato CSV. Entonces lo que queda por hacer es determinar la herramienta que vamos a utilizar. Recuerda, hacer formato CSV podemos suponer que los datos van a ser estructurados. Una vez que los abramos y trabajemos con ellos, vamos a poder salir de la duda. Para el efecto, yo voy a optar por usar Python, pues me parece mucho más versátil que Excel y porque además quiero que puedas ver todo el potencial que este lenguaje tiene en el campo del análisis de datos. Ahora que definimos qué herramienta vamos a usar, es momento de revisar cada uno de los archivos y ver qué contienen. Pero en este video todavía no tocaremos los archivos desde Python. Te quiero mostrar qué tienen los archivos, pero desde la presentación, para poder ir descubriendo un poco lo que hay e ir analizando y estableciendo los próximos pasos a seguir. El primer archivo era orders. Acá tenemos el contenido del archivo. Vemos que tenemos el número de orden, la fecha y el horario en que se pidió. Vemos que son datos estructurados. Por la forma que están organizados los datos en columnas y en filas, sabemos que son datos estructurados, entonces va a ser fácil su manipulación. El archivo de Order Detail tiene el número de detalle de orden, el número de orden, la pizza y la cantidad. En pizza tenemos el código de pizza, el código de tipo de pizza, el tamaño y el precio. Y finalmente en Pizza Type tenemos el código del tipo de pizza, el nombre, su categoría y sus ingredientes. Ahora que sabemos qué tiene cada uno de los archivos, es momento de empezar a analizar la información y buscar las posibles formas en que se relacionan los archivos. Recuerda que nuestra misión es poder responder las diferentes preguntas del negocio. Algo importante a tener en cuenta es que, como analistas de datos, nunca vamos a trabajar solos. Siempre tendremos un equipo de personas con quien podamos evacuar las dudas que tengamos, sean personas de negocio o sean personas de infraestructura. Te invito a que pongas en pausa el video, descargues el conjunto de datos de la carpeta Git que te dejé en la descripción y lo puedas analizar. Trates de determinar cómo se relacionan los archivos y puedas empezar a hacer tus exploraciones por tu cuenta. No te preocupes que te doy la respuesta enseguida. Pon en pausa el video. Los archivos se relacionan de la siguiente manera. Orders con Order Detail se relacionan a través del campo Order ID. Order Detail con pizzas se relacionan a través de Pizza ID y pizzas con Pizza Type se relacionan a través del campo Pizza Type ID. La habilidad clave en esta fase del proceso es el pensamiento lógico y el pensamiento crítico. Recuerda, nosotros no trabajamos solos. Si no conocemos las relaciones de las tablas, lo debemos consultar al área de tecnología. A efectos de poder dejar más claro las similitudes entre Python y Excel, te quiero mostrar cómo se ven las estructuras de los archivos si lo abrimos desde Excel. Tenemos por un lado el archivo de orders, el archivo de order detail, el archivo de pizzas y el archivo de pizzas types. Orders se relaciona con order detail a través de la columna A de order con la columna B de order detail. Order Detail se relaciona con pizzas a través de la columna C de Order Detail con la columna A de pizzas. Y finalmente, pizzas se relaciona con Pizzas Types a través de la columna B de pizzas con la columna A de Pizzas Type. Entonces,
Fíjate, la representación visual es muy similar entre Python y Excel. Ya vamos a hablar más adelante cuando empecemos a tocar el código cuáles son las grandes ventajas de trabajar con Python. Sigamos. Ahora que conocemos las estructuras de los archivos y sabemos cómo se relacionan estos entre sí, es muy importante que podamos dibujar una representación de cómo se conectan los archivos. Esto lo puedes hacer en una hoja de papel, con un bolígrafo, con un lápiz, como te parezca, o en alguna herramienta que sea de tu preferencia. Lo importante acá es poder tener un mapa visual de cómo se conectan los archivos. Pues de esta manera podremos tener una representación visual del flujo de la información. Veamos cómo hacemos esto con los datos de la pizzería. Tenemos nosotros un archivo que se llama Order Detail. Vamos a poner este archivo en el medio. Recordamos que el archivo Order Detail se conecta al archivo Orders a través del campo Order ID. Asimismo, el archivo Order Detail se conecta al archivo de pizzas a través del campo Pizza ID. Y finalmente, el archivo de pizzas se conecta al archivo de pizzas types a través del campo Pizza Type ID. De esta manera tenemos una representación súper sencilla del flujo de la información. Sabemos que nuestro archivo principal va a ser Order Details y vimos cómo conectamos este archivo a los demás. Entonces, en caso de necesitar datos adicionales de algún otro archivo, sabemos qué camino deberíamos seguir. La habilidad clave para esta fase es el conocimiento de bases de datos. ¿Y por qué es importante conocer sobre bases de datos? Es importante que manejemos bases de datos porque vamos a introducir un concepto nuevo, el concepto de esquema dimensional. Un esquema dimensional es una clasificación jerárquica para almacenar datos multidimensionales, que se usa comúnmente en la administración de bases de datos relacionales. Los esquemas dimensionales son utilizados en gran medida por los administradores de bases de datos para poder construir mejor las tablas de las bases de datos, pues se trata de dispersar o separar la información en tablas más pequeñas y no concentrar toda la información en una sola tabla. Veamos algunos conceptos importantes. Tenemos por un lado a la tabla de hechos, que es la tabla primaria de un modelo dimensional, pues es la tabla que contiene todos los hechos, es decir, todas las métricas que queremos medir. Y tienen además las claves externas para poder unir a la tabla de dimensiones. Y la tabla de dimensiones contiene toda la información adicional sobre un hecho. Por ejemplo, las características, el color, el tamaño, etc. Y se unen a las tablas de hechos a través de las claves primarias de estas. Si vamos a nuestros datos de la pizzería, podemos ver entonces que el cuadrito en azul oscuro, Order Detail, es la tabla de hechos. ¿Por qué? Porque ahí tenemos la cantidad de pizzas vendidas. Y con los cuadritos verdes de las otras tablas, además del celeste, son las tablas de dimensiones porque tenemos más información sobre las pizzas. Por ejemplo, en la tabla de pizzas types tenemos los ingredientes, la categoría a la que pertenece la pizza y tenemos el nombre de la pizza. Resumiendo, es muy importante entender cuál es el esquema de los datos, pues de esto dependerá que podamos conectar los diferentes archivos y armar nuestra matriz general desde la cual más adelante podremos empezar a responder las preguntas del negocio. Hasta acá este video, espero que vayas siguiendo el proceso, te invito a que puedas ir practicando lo que vamos viendo y no olvides que te dejo el repositorio Git para que puedas descargar los archivos. Te invito a que puedas dejar en los comentarios tu opinión sobre lo que estamos haciendo, además de cualquier sugerencia. Gracias y nos vemos en el próximo video.